Vamos a ver la suma de fuerzas. Acuérdense que la fuerza es un vector y como tal tiene que tener magnitud. Ya hablamos de magnitud, es qué tan grande es. Magnitud está representada por dos partes: la cantidad y la unidad de medida. Magnitud 40 metros, 8 kilómetros. Entonces viene la cantidad y la unidad de medida. Entonces un vector debe de tener magnitud. Dirección es el ángulo que forma con respecto a un eje fijo. Es el ángulo que forma con respecto a un eje fijo. Dirección, sentido y punto de aplicación. El sentido va a ser a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Ese es el sentido. Entonces, magnitud, dirección y sentido. Y en este caso son fuerzas concurrentes, se llaman, que concurren, que llegan o que salen de un punto en común. A eso se le llama fuerzas concurrentes. Entonces, la fuerza, ya vimos cómo queda definida. La fuerza es igual, mediante la segunda ley de Newton, a masa por aceleración. La fuerza es igual a masa, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces podemos decir que la fuerza le genera, si yo le aplico una fuerza a un objeto, le genera una aceleración. Es decir, le cambia su estado en el que está. Puede ser de aceleración o puede ser de desaceleración. Le cambia el estado en el que está. Entonces la fuerza la podemos definir como eso, como el ente capaz de cambiarle el estado a la masa. Es una de las definiciones de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual al cambio que le produce a la masa. Ese cambio se produce en forma de movimiento. Ya puede ser acelerar la masa o desacelerar la masa. Entonces las fuerzas no es otra cosa más que un vector. Tiene que tener su magnitud. Vamos a resolver este ejemplo. El tema se llama el método suma de fuerzas por el método del paralelogramo. Ese sería su nombre completo. Suma de fuerzas por el método del paralelogramo. Vamos a ver que la fuerza tiene una magnitud. Voy a sumar dos fuerzas. En esta parte ya lo vieron en su análisis de vectores, en Matemáticas 2, si mal no recuerdo, análisis de vectores. Aplica otro procedimiento que a la aritmética que conocemos desde la primaria. En la aritmética sabemos que 60 más 40 es igual a 100. Esa es aritmética. En los vectores, por eso llevan un curso completo de vectores, porque aplica una matemática diferente, aplican métodos diferentes para lograr hacer la suma. El tema de hoy se llama suma de fuerzas por el método, del paralelogramo, que es en donde descansa toda la estática del paralelogramo, y vamos a ver de dónde sale su nombre. Bueno, entonces es una matemática diferente a la que conocemos. Cuando hablemos de suma de fuerzas, dejemos de pensar en la aritmética, que 60 más 40 es igual a 100, que 50 más 20 es igual a 70, que 8 más 2 es igual a 10. En fuerzas no aplica, excepto cuando tienen la misma línea de acción. Esta línea verde punteada que dibujé se llama la línea de acción de la fuerza. Es la línea en donde viaja. Si fuera un elevador, mi fuerza son los rieles de ese elevador, donde sube y baja y no se puede salir de esa línea. Se llama línea de acción. Entonces la fuerza debe de tener una magnitud. En el sistema internacional la fuerza se mide en newtons. Entonces tenemos esta fuerza de 60 newtons, una fuerza de 40 newtons, y tenemos su dirección. La dirección es el ángulo que forma con un eje fijo, con un eje
ahora no con un punto fijo, el punto fijo sería el origen y el eje fijo sería el eje de las X. A partir de ahí tenemos que dibujar a escala las fuerzas. Bueno, el método del paralelogramo es un método geométrico y tenemos que utilizar la geometría y nuestro juego de geometría. Es un método geométrico. Entonces aquí ya las dibujé a escala, trazo el ángulo, que en este caso es con respecto al eje X de 45 grados, trazo el eje, la línea de acción en forma punteada y ya tengo la magnitud de esta fuerza. La magnitud, ¿qué tan grande es? 60. ¿En qué unidades la mido? La fuerza se mide en el sistema internacional en newtons, 60 newtons. Ya tengo su dirección, son 45 grados respecto al eje fijo, 45 grados, y su sentido. Esta fuerza tiene dos sentidos, vean, va viajando, tiene dos sentidos, derecha y hacia arriba. Derecha, si yo la descompongo en dos, que va a ser uno de los siguientes temas, va a ser a la derecha y la otra parte hacia arriba. Puedo descomponer esta fuerza de 60 newtons en dos fuerzas. Una fuerza que vaya a la derecha, la punta del tapón representa el sentido. Si viaja así, la fuerza se está yendo a la derecha y se está yendo hacia arriba. Esta fuerza, entonces ya tiene sus tres condiciones. Ya tiene su magnitud, su dirección 45 grados y su sentido, derecha hacia arriba. Para la segunda fuerza tiene una magnitud. ¿Qué tan grande es? A eso nos responde la pregunta de magnitud. ¿Qué tan grande es? 40 newtons. La unidad de medida es el newton. ¿Qué tan grande es? 40 newtons. ¿Qué dirección tiene? 20 grados respecto al eje. Este lo hice con un transportador, 20 grados. Y su sentido también es derecha arriba. Entonces el método del paralelogramo me dice: traza una línea paralela a la primera fuerza, en donde termina la segunda fuerza. Es un método geométrico. Después vamos a ver, o más bien todo el curso es para ingenieros, no para arquitectos que hagan geometría y tendrán que hacer sus cálculos. Vamos a dejar fuera el método geométrico y vamos a ver el método analítico. Lo estoy haciendo porque es la base de toda la estática, los principios que se les quedó de tarea, las leyes de Newton, el principio de transmisibilidad, y el método del paralelogramo es toda la herramienta que necesitamos para entrar ahora sí al estudio de la estática. En esos principios es en los que descansa toda la ciencia de la estática. Entonces voy a retomar el método geométrico, pero nosotros lo vamos a hacer analítico. Lo hago para que se entienda, para que entendamos lo que estamos calculando cuando lleguemos a la parte de cálculo. Entonces, le trazo una paralela a la primer fuerza que termine o que inicie en donde termina la segunda fuerza. Entonces, ya tracé la paralela. Esta línea que acabo de dibujar, esta línea es paralela a esta. De esta línea le trazo una línea paralela a la primera fuerza, justo donde termina la segunda fuerza, en la punta de la flecha de la segunda fuerza. Esta es la segunda fuerza y justo donde terminó la segunda fuerza le trazo una paralela a la primera fuerza. Y se repite nuevamente, pero ahora le trazo una paralela a la segunda fuerza, justo en la punta de la flecha de la primera fuerza.
trazo una paralela justo en la punta de la flecha de la segunda fuerza. Y me quedan dos paralelas. Esta paralela es a la primera fuerza, esta es paralela a la segunda fuerza. Y me queda un rectángulo deformado, que ese es precisamente el que se llama el paralelogramo. Entonces aquí tengo la primera fuerza y la segunda fuerza. ¿Y para qué lo dibujé? ¿Para qué lo dibujé? ¿Por qué me regresé a la parte geométrica del método si no lo vamos a hacer geométrico? Esta fuerza no es otra cosa más que esta fuerza. Esta distancia es la misma, simplemente la fuerza 1 de 60 newtons, la fuerza 1 la he trasladado a la punta de la flecha de la segunda fuerza. Acá la voy a dibujar en forma punteada. Esta punteada morada no es otra cosa más que la fuerza 1 que se trasladó a la punta de la flecha de la fuerza 2. La fuerza 2 la traslado a la punta de la flecha de la fuerza 1. Entonces esta vale 40 newtons, sigue teniendo los 20 grados respecto al eje horizontal. Esta es la fuerza de 60 newtons y sigue teniendo los mismos 45 grados con respecto al eje horizontal. Nada más las trasladé, esta a la punta de la flecha de la 2, la fuerza 2 a la punta de la flecha de 1. Y la resultante de la suma, el tema es suma, la suma de las dos fuerzas hoy no nos va a dar 100 como en la aritmética. Hoy la resultante va a quedar definida con el origen de las dos fuerzas, aquí es el origen de las dos fuerzas, y las puntas de las dos flechas del paralelogramo. Esta será mi fuerza resultante. Como es un método geométrico, está basado en la escala. Vamos a medir a escala. Ya después vamos a hacer nuestro método analítico. Ahorita lo hice a escala y vamos a saber cuánto mide. Necesitamos una regla graduada. Esto fue 30 hasta la mitad. Y la medimos físicamente. Aquí van 60 y 20, 10, 60, 10, 70. 70 midió. 30. Son 60, 60 y 20. 70 midió. Es el resultado de las dos. Las medimos físicamente. Aquí son 60 por 2. Y son 18. 18 por 2, 36 más 60. 96. 96. Y tenemos que responder las mismas preguntas. ¿Cuánto vale ya de la resultante? De dos fuerzas se convirtieron en una sola. Así como en la aritmética. De 60 más 40, dos números se fusionaron, se convirtieron en uno solo. 60 y 40 son 100. Dos números se convirtieron en uno solo. Estas dos fuerzas le generan algo a la masa. Yo puedo sustituir estas dos fuerzas por una sola, llamada la resultante. Es el resultado de sumar las dos fuerzas y mecánicamente le generará el mismo efecto mecánicamente. Si la masa se iba a mover hacia allá, ya sea que tenga yo esta fuerza y esta, o la suma de las fuerzas generará el mismo efecto. Para eso andamos buscando la resultante. La medimos físicamente, vale 96, medimos el ángulo que genera, medimos el ángulo con un transportador, este está muy pequeño, pero vamos a intentarlo, 90, 35, 36 grados,
su magnitud será 96 de la resultante. Ya estoy hablando de la fuerza resultante. Magnitud 96, ¿en qué unidades? Pues en Newton. La dirección es el ángulo, 36 grados. Y su sentido es derecha, arriba. He sustituido dos fuerzas por una sola que equivale a lo mismo. Es así como si estuviéramos en aritmética, dos billetes de a 50 y te doy uno de a 100. He sustituido dos billetes por uno solo. Te doy dos billetes de a 50 y me das uno de a 100. Estoy sustituyendo dos billetes por uno solo, pero en dinero valen lo mismo. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Dos fuerzas las estoy sustituyendo por una sola, que se llama la resultante, pero que le generan a la masa el mismito efecto. Así como esto, generan el mismo efecto mecánico, claro, en esta parte. Generan el mismo efecto mecánico. ¿Qué pasa si tuviéramos tres fuerzas? Ya el método del paralelogramo solo me sirve para dos fuerzas. ¿Qué pasaría si tuviéramos una tercera fuerza? La voy a dibujar de negro y vamos a suponer que está aquí, que es vertical y que vale 30 newtons, que vale 50 newtons. ¿Qué pasa si tengo tres fuerzas? Si solo el método del paralelogramo solo es válido para dos fuerzas. Lo mismo que hace nuestro cerebro. Vean cómo funciona nuestro cerebro. Si yo ahorita les pongo esta suma de aritmética, 3 más 2 más 8 más 4, no las podemos sumar completamente. Nuestro cerebro no tiene esa capacidad de sumar 3 más 2 más 8 más 4, no lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? Se llama la propiedad asociativa de la suma. De dos números hacemos uno, de dos números hacemos uno y finalmente de dos números hacemos uno. Así es como funciona nuestro cerebro. Nada más puede hacer sumas de dos cosas. 3 más 2, sí lo sabemos, 3 más 2, mentalmente tenemos que obtener el 5 y poderle sumar el 8. Nuestro cerebro no puede hacer esta suma, 3 más 2 más 8, sin pasar por la propiedad asociativa de la suma. Nuestro cerebro nada más puede hacer de 2 en 2. 8 más 4, 12, 3 más 2, 5, y esta sí la puede hacer. Tampoco podríamos hacer esta de 5 más 8 más 4, sin pasar por la propiedad asociativa de la suma. En el método del paralelogramo pasa exactamente lo mismo. Tengo tres fuerzas. La fuerza 1, que es morada y vale 60 newtons. Todas con su magnitud, dirección y sentido, si no, no son fuerzas. Y después tenemos la fuerza 2, que es la azul, que vale 40 newtons. Aquí está. Realizo el método del paralelogramo y de la fuerza morada de 60 newtons y la de 40 newtons obtengo una sola. Iríamos en esta parte. Ya de 2 ya lo reduje a una y se llama la resultante. Pero me falta una tercera. ¿Qué hago? Pues vuelvo a hacer el método del paralelogramo. Esta fuerza la desplazo a la punta de la flecha de la resultante. Más o menos la voy a dibujar. Con su magnitud, con su dirección y su sentido. Con su magnitud, 50 newtons. Su dirección, vertical o a 90 grados con respecto al eje de referencia. Y con su sentido, hacia arriba. Ya lo tengo y le vuelvo a trazar una paralela a esta que inicie en la punta de la flecha de esta. Fue lo mismo que hice con esta de 50 newtons. Esta fuerza de 50 newtons la traslado a la punta de la flecha de la resultante de las dos. Esta, la resultante, le trazo una paralela que va a venir acá. Y la voy a dibujar punteada y aquí estaría la fuerza resultante.
Y la resultante de las tres fuerzas, será unir este con el origen. Esta será la resultante de las tres fuerzas. 50 newtons vertical más 60 newtons a un ángulo de 45 grados más 40 newtons a un ángulo de 20 grados. Habrá que medirla físicamente con la regla, que está a escala, es un método gráfico, habrá que medirla a escala y habrá que medir este ángulo con el transportador y ese será el resultado. En este método del paralelogramo, en los tres principios, en las tres leyes de Newton, más el principio de transmisibilidad, es sobre lo que descansa toda la estática. Entonces lo hice el método gráfico para que quede, aunque no lo vamos a utilizar, pues se les van a quedar unos ejercicios de tarea, y para que entiendan, o sea, lo hice para entender el método analítico, que es el siguiente tema.